viendo los cambios en las frecuencias alélicas, sino estamos viendo ya la evolución a mayor profundidad, ¿no? Entonces, como les decía, este es el profesor Lenski y comenzó su experimento en la Universidad de California en Irvine y lo ha continuado en Lansing, aunque ella está diciendo que lo va a mover a otro campus eventualmente cuando él se retire. Y pues aquí está Lenski, aquí está Darwin, aquí está un frasquito. Como les decía, son estos matracitos donde se ha llevado a cabo el experimento. El experimento entonces crecen las bacterias en un medio líquido y cada día las vuelven a transferir a medio fresco, donde vuelven a crecer. Pero lo interesante es que este medio es un medio pobre en azúcares. Entonces estas bacterias pues son las cepas estándar de laboratorio que han crecido durante casi 100 años en condiciones muy ricas de azúcares, ¿no? El Luria Blood y estos medios de cultivo muy ricos. Entonces la idea era, bueno, comenzar con cero variación genética y ver cómo se acumulaban las mutaciones y a su vez la selección iba adaptando a las bacterias a estas nuevas condiciones, ¿no? Entonces esa era la idea básica, ¿sí? Que es un experimento donde nada más hay selección y mutación. Lo diseñaron, pues que no operara la deriva génica, en el sentido de que realmente pues, se transfieren millones de bacterias en la transferencia, entonces realmente se minimizan los efectos aleatorios, ¿no? Y flujo génico de principio también diseñaron que estuvieran aisladas. De hecho, mi esposa Valeria Sousa luego hizo algunas variantes para introducir flujo génico y recombinación en el experimento, ¿no? La selección entonces, selección direccional, ¿sí? Siempre es en la misma dirección, hacer más eficientes en el uso del azúcar y la genética más sencilla, E. coli, ¿no? Y además varias réplicas. Seguramente Lenski y Michael Rose diseñaron las 12 réplicas pensando en lo máximo que era práctico, ¿no? Mucha gente dice que hubiera estado bien no tener 12, sino tener 100 o 1000 réplicas, pero pues nunca hubieran acabado y hubiera sido todavía más pesado el proceso, ¿no? Entonces, bueno, si conocen los ultracongeladores horizontales, como los que tenemos en el laboratorio, y las famosas cajitas con todos los tubos, donde va almacenando las muestras cada cierto tiempo, y esto le ha permitido varias cosas, ¿no? A veces hay contaminaciones y hay contaminaciones pueden regresarse a la muestra más antigua que no tenga contaminación, pero además las tienen en el ultracongelador y esto les ha servido para pues hacer todo tipo de estudios que no estaban disponibles cuando se realizó el estudio original. Entonces podríamos pensar, como les decía, en el experimento en términos de Fisher, donde la selección es la única fuerza, pero además no hay interacciones genéticas y la selección siempre te lleva a una misma adaptación, mientras que la idea de Sewall-Wright es, por un lado, que hay cosas aleatorias como la deriva génica, pero además hay muchas interacciones entre los genes y esas interacciones son las que causan la compleja topografía adaptativa. Combinaciones de genes ganadoras y combinaciones de genes perdedores y van a generar pues muchos distintos picos adaptativos, distintas combinaciones interesantes de genes, ¿no? Tradicionalmente pues se piensa que efectivamente la deriva podría ayudar a esto, pero lo que tenemos en el caso de Lenski es cada una de las réplicas, entonces una historia evolutiva diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estaban las ideas básicas, se obtiene una mutante arabinosa plus, arabinosa más, 6 cultivos ARA más, 6 cultivos ARA menos, se crecen estos ambientes limitados en glucosa, cada 100 generaciones se guarda a menos 70 grados, alrededor de cada 150 días. Se comenzó sin nada de variación genética a una sola bacteria y se fueron acumulando las mutaciones, ¿no? Y bueno, la adecuación la obtienen compitiendo la cepa original, la ancestral, con las nuevas. Esto y las que dejan más colonias, esto lo hacen en cajas de Petri, son las que tienen una mayor adecuación, aunque han diseñado algunos otros métodos para ver la adecuación. Y les platicaba de este artículo, no es el primero que sacaron, sino es más bien una como revisión en la cual trataban de ver exactamente lo que aquí pongo, ¿no? La dinámica de la adaptación y la diversificación a las 10,000 primeras generaciones. Y lo que veían era que la morfología cambiaba, cada vez tenían células más grandes. Ahora, ¿por qué
será bueno evolucionar células más grandes. Esto creo que no lo discutí la clase pasada. Y la idea es muy sencilla. Entre más grande seas, pues tienes más superficie y básicamente las bacterias adquieren los nutrientes del medio. Entonces, entre más grande seas, tienes más superficie y puedes capturar más rápidamente los recursos, ¿sí se imaginan? Entonces, parece que esa es la idea básica, ¿no? Obviamente puede haber otras adaptaciones, pero lo interesante es eso, que lograron encontrar en el fenotipo un cambio en general. Cada una de las distintas 12 líneas iba creciendo en volumen, ¿no? Iba aumentando además la variancia entre las poblaciones, la varianza, y además la adecuación, esto iba aumentando de manera paralela, ¿no? Entonces, pues aquí está unos ajustes que hicieron, suponiendo las mutaciones, que como vimos al final de la clase pasada, ya sabemos muchas de las mutaciones, no necesariamente cuáles son las mutaciones adaptativas, pero se podrían hacer experimentos para demostrarlas, ¿no? Y la varianza en la adecuación relativa, y veían, pues aquí estaba el experimento, ¿no? Cada uno de los linajes, cómo ha ido cambiando y algunos adquieren mayor adecuación y también mayor volumen, otros su adecuación no es tan alta y su volumen también es más bajo, ¿no? Entonces, pues estas eran las conclusiones del primer estudio, que habían seguido por 10,000 generaciones. Y ven que 10,000 generaciones, pues ya es como la interfase entre la micro y la macroevolución, ¿no? Entre la genética de poblaciones, ya la evolución más profunda, ¿no? La segunda conclusión es que había cambiado la adecuación primero rápidamente, aquí se ve, y luego cada vez era más lento, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues la idea es esa, que cada linaje va adquiriendo las mutaciones más importantes para ese ambiente y luego a lo mejor se acumula variación genética, pero no necesariamente te hace mejor competidor contra la cepa inicial, sino como ahorita vamos a ver, puede haber dinámicas muy complejas que a lo mejor han visto, supongo que Jaime les mencionó, las ideas estas de competencia y selección dependiente de la frecuencia, selección también cuando lo único que haces es ser mejor que tu ancestro, pero no necesariamente ser absolutamente mejor, solo ganarle al anterior, o a veces utilizan distintas formas de azúcares, algunas pueden utilizar los desperdicios, y entonces cuando llegan a una frecuencia muy alta, pues ya no pueden utilizar eso, se comen todo. Entonces la adecuación no es constante, sino que depende de contra quién compitas, obviamente, y también de qué tan común eres, ¿no? Veían la divergencia entre las réplicas, picos de diferente altura que habían llegado a distintas adecuaciones y concluían que no debería haber repetibilidad, sino que cada linaje seguramente teníamos estas diferencias en la adecuación porque se habían acumulado distintas mutaciones. Ahora esto, como les hacía énfasis, fue en el 94. En el 94, aunque ya se podía hacer secuenciación Sanger gen por gen, pues realmente ni siquiera había un genoma terminado de coli y consideramos que iba a ser casi imposible analizarlo, ¿no? Bueno, pues entonces la conclusión de ese artículo es que la evolución parece parecerse más a Wright, aunque quién sabe, a lo mejor en el tiempo todos iban a llegar a exactamente un gran pico evolutivo, ¿no? Entonces, poquito tiempo después comenzaron a implementarse métodos genéticos más finos. Por ejemplo, en este artículo que salió en el 99, también en el Proceedings of the National Academy of Sciences, lo que se encontró es que se analizaron con fragmentos de restricción, hibridización, 7 distintas secuencias de inserción, elementos transposables, y lo que veían es que había linajes donde se acumulaban muchos más cambios, como el ARA Plus, en comparación con el ARA menos, y aquí se veía, pues básicamente que la tasa de evolución, ¿sí? Sería como el equivalente al reloj molecular, pues el linaje que acumulaba más mutaciones, pues efectivamente estaba cambiando molecularmente más rápido, ¿no? Veíamos algunas características interesantes, por ejemplo, que el fitness al principio en los dos linajes aumentaba mucho y posteriormente más lentamente, lo que dice este ratio, este cociente inicial contra después. El tamaño de células, por ejemplo, en ARA menos, creció muy rápido al principio y posteriormente muy lento, mientras que fue un poquito más constante, pero también más rápido en ARA Plus.
y la cantidad de elementos de inserción, pues al principio se acumuló mucho más en el linaje mutagénico y posteriormente mucho menos, ¿no? Entonces teníamos distintas dinámicas. Sí, por ejemplo, el linaje mutador pues acumuló nada más para estas primeras mutaciones en términos de los elementos de inserción, más cambios, ¿no? Y en particular no eran todos los elementos, sino uno, ¿no? El IS-150. ¿Ok? Entonces, pues cada individuo tenía distinto fingerprint genético, que luego, pues ya vamos a ver que con las secuencias de los genomas completos quedó clarísimo, ¿sí? Y los cambios fenotípicos y genómicos eran discordantes, había muchos cambios, posteriormente se iban haciendo más lentos. Posteriormente se fue volviendo cada vez más sencillo con los secuenciadores automáticos obtener secuencias de distintos genes y con Peck Riley, Richard Lenski publicó este artículo en el Journal of Molecular Evolution, donde por cierto el año pasado publicamos una cosita del laboratorio de calabazas. Y lo que hicieron fue obtener 500 pares de bases de 36 genes que seleccionaron porque creían que deberían de ser importantes, ¿sí? Analizaron 50 clonas, 2 de las variantes ancestrales, 2 clonas de cada población a las 10,000 y 2 a la 20,000. Encontraron apenas en estos genes 10 mutaciones, ¿no? Y generalmente eran cambios sinónimos. Algunos cambios no sinónimos, pero principalmente muchos cambios sinónimos, ¿no? Entonces, pocas y no representativas estas mutaciones de adaptaciones claras, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Por esos tiempos comenzaron a desarrollarse también los famosos chips de RNA. Entonces, los chips de RNA lo que venían era para un montón de genes, lugares donde se podría hibridizar, entonces extraías el RNA y según la cantidad de veces que estaba multiplicado expresándose uno de los genes, la señal era más fuerte, ¿no? Estos chips se volvieron muy populares, aunque luego también se volvieron muy controversiales porque luego es difícil tener buenos controles, las réplicas, etcétera. Pero los resultados que obtuvo Tim Cooper, Daniel Rosen y Lenski son muy interesantes, usando entonces estos chips que se habían desarrollado para E. coli, ¿sí? Tomaron las bacterias a las 20,000 generaciones y encontraron que había 59 genes con cambios en la expresión, ¿no? Y estos genes, les explicaba estas gráficas, lo que se tiene es el ancestro ARA plus y ARA menos, ¿sí? Y luego el ARA menos, el ancestro contra la cepa a las 20,000 generaciones y el ancestro ARA plus contra la cepa, esto a las 20,000 generaciones. Entonces, los que quedan por abajo, los puntos que están en rojo, quiere decir que un gen particular se expresa menos y los que estaban en verde, aunque no hay muchísima sobreexpresión, hay algunos que tenían un poquito de más expresión. Entonces, lo interesante sería ver, bueno, los genes que se están expresando menos, a lo mejor nada más un trade-off, a lo mejor es caro estarlos teniendo, expresándose, y se dan cuenta que, aunque las E. coli en realidad pueden hacer muchísimas cosas en la vida real, allá afuera, si se imaginan. O sea, tenemos E. coli ambientales que viven en el agua, otras E. coli ambientales que pueden vivir en el suelo, algunas E. coli que no son patógenas, otras que son patógenas, pero además pueden vivir en todo tipo de mamíferos, en muchas aves, y además las patógenas pueden tener un montón de síndromes de patogenicidad, ¿no? Entonces el genoma de coli total es muy plástico, mientras que en un ambiente de condiciones muy constantes como era donde nada más hay un azúcar, se mantiene a cierta temperatura, cierto pH, cierta ósmosis, etcétera, lo que se está seleccionando es utilizar nada más cierto tipo de azúcares y utilizarlos y capturarlos lo más rápido y convertir esos azúcares lo más rápido que puedas en más E. coli, ¿no? Entonces, para mí es lógico que variara la expresión y en un gen particular, SPOT-T, encontraron 8 mutaciones, ¿sí? Que suceden en distintos sitios, pero lo interesante es que podríamos tomar este gen, ver qué hace, o a lo mejor meterle, por ejemplo, este gen a las cepas ancestrales o en los distintos linajes y ver si se vuelve mejor competidora. ¿Sí se imaginan? Entonces era muy interesante.
Y bueno, luego siguieron haciendo otros análisis y me salté muchos años hasta llegar a 2017. Vean que este era del 2003. Entonces, 14 años después se desarrollaron las técnicas de secuenciación masiva, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue tomar muestras de cada 500 generaciones para analizar 1,431 muestras con una cobertura promedio de 50. Entonces, lo que tenemos es cada una de estas líneas, ¿sí? Es un genotipo distinto en cada una de las 12 réplicas, ¿no? Entonces, primero había un genotipo ancestral que es sustituido completamente por otro genotipo y así van siendo sustituidos. Entonces, esto se parece a los diagramas clásicos de la teoría neutra de Kimura, ¿sí? En el cual hay muchos mutantes, muchos de los cuales se pierden, y algunos eventualmente se van fijando y se van fijando, ¿no? Pero también puede haber dinámicas más complejas. Por ejemplo, aquí vean que hay muchísimos linajes compitiendo. Aquí hay un linajes que son más comunes, que aparentemente son sustituidos por otros. Entonces vean que hay dinámicas muy complicadas. Y además acuérdense que teníamos los linajes mutadores de los no mutadores y seguramente donde vemos prácticamente negro han de ser los linajes mutadores, ¿no? Entonces miren, la primera parte de esta figura compleja es cómo aumenta la adecuación. En general, lo que ya sabíamos, aumenta muy rápido en las primeras 2000 generaciones y luego se vuelve más o menos constante, aunque sigue aumentando, aunque faltaban las pruebas para las últimas 10,000 generaciones, esto hasta la generación 50,000, ¿no? Aquí se ve cómo se acumulan las mutaciones y vean que van surgiendo uno, dos, aquí hay dos amontonados, 3, 4, 5, 6 linajes al final evolucionan a ser hipermutantes, ¿no? Entonces sonaría que en este ambiente donde la competencia es brutal, se van seleccionando estos linajes mutantes que al principio ven que solo habían podido detectar 3, ¿no? Eso se debe a que tardó más en evolucionar la hipermutacionicidad, ¿no? Aquí tenemos los otros y como va comentando esta línea blanca era el promedio y aquí lo que hicieron fue cambiar la escala, pero vean que aún los hipermutantes, después de un tiempo, también comienzan a volver a evolucionar mecanismos para limitar la mutación. Entonces, en este momento no tengo la información, pero seguramente los linajes hipermutantes no solo son los transposones los que están moviendo, sino a lo mejor también los mecanismos de reparación se apagan, ¿no? Luego, la figura C es la derivada de la mutación con respecto al tiempo, o sea, básicamente la pendiente de esta gráfica, y vean que al principio hay muchas mutaciones, esto es en promedio, y va bajando, ¿no? Y aquí se ve cómo se van fijando las mutaciones en cada uno de los linajes que no son hipermutantes, ¿no? Pero lo interesante es que en algunos de los experimentos hay un linaje mayor, ¿sí? Esto y un linaje menor que están siendo como que competidores entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso me sugiere que hay efectivamente selección dependiente de la frecuencia, y que si un linaje se hace muy común, puede aumentar el otro linaje y tal vez se deba a que están usando distintos recursos y esto se podría analizar con diferentes experimentos, ¿no? Y vean que en muchos de los casos tenemos un linaje común, que es el que estaría aquí como moradito, y un segundo linaje que se mantiene, que sería en rosa el segundo linaje más común, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo en la B está el tiempo de tránsito, cuánto sucede de que surge el mutante a que se fija o se pierde, que tendría que ver con historias tipo Kimura. Y estas gráficas que son muy interesantes, están divididos los linajes entre no mutadores y mutadores y el tipo de variación o de mutantes que se acumulan, ¿no? Entonces miren, en este verde, déjenme checar los colores. Si este verde, si no estoy mal, son los SB, que son los variantes estructurales en los no mutadores. Y los variantes estructurales, ¿se acuerdan? Son las inserciones y de lesiones y grandes cambios de este estilo, ¿no? Entonces, casi la mitad de los mutantes en los linajes no mutadores son SBs y casi, no la mitad, pero casi la mitad también serían missense, que serían las mutaciones no sinónimas, ¿no? Mientras que en el caso de los mutadores, tenemos muchísimas más mutaciones. Vean que también la escala es distinta
y principalmente del tipo de missense, ¿no? Entonces es interesante. El tipo de variación depende de la genética del organismo. Aquí están el cociente de fijas contra, sí, bueno, básicamente es la fracción de cada tipo de los mutantes, ¿no? Entre los dos linajes, no mutadores y mutadores. Y vean otra vez que, como les decía, las missense son más importantes en los mutadores que en los no mutadores. En los no mutadores que en los mutadores. Bueno, ya me hice bolas, pero de cualquier forma es interesante checar las diferencias de las fracciones detectables, ¿no? Y bueno, con esto quería dejarles que viéramos la dinámica fina de las mutaciones, ¿sí? Y cómo estas mutaciones, aún en un experimento tan sencillo, pueden resultar bastante complejas, ¿ok? Y bueno, pues este es el experimento tal vez más sencillo posible. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿les quedó claro el experimento? ¿Y para cuántos más como generaciones lo tienen pensado? ¿O hasta que se acabe la humanidad como O sea, siempre? que se acabe el universo. Em, Siguen haciendo las... Y el otro día vimos una noticia que se las iba a dar el experimento, creo que a estos personajes, a Jeff Barrick, que está creo que en la Universidad de Austin, en Texas. Entonces, no sé cuántas generaciones van en este momento, deben de ir, ¿qué quieren? Como 70,000 generaciones. Hace un par de años que fuimos ahí a ver a Rich Lenski, estaba feliz con su experimento, pero pues uno eventualmente se cansa de hacer las transferencias, ¿no? Y se dan cuenta que pues, sí es interesante, porque si hubiéramos parado, si hubieran parado el experimento cuando les decía, ya, chale, ya se acostó a las 10,000 generaciones, pues tal vez se hubiera perdido la evolución de los nuevos linajes mutadores, las dinámicas más complejas que aquí vemos que suben y bajan. Entonces, que yo sepa, no planean terminar el experimento. La preocupación muchas veces era, bueno, ¿dónde vamos a conseguir los salarios para los técnicos, los ultracongeladores, etcétera? Pero parece ser que por eso se va a la Universidad de Texas o a donde se vaya. Estos investigadores relativamente jóvenes se han comprometido en mantener el experimento, ¿no? Rich Lenski tiene un blog, a lo mejor luego lo quieren checar, bueno, googleenlo, donde va poniendo las últimas noticias del experimento. Pero en pocas palabras, pues creo que lo quieren continuar, ¿no? Como les decía, por ahí surgió unas cepas que pueden trabajar con otro azúcar, otra fuente de energía, el citrato. Y por definición E. coli, la definición de la especie es que no puede utilizar citrato, ¿no? Entonces es el equivalente como una mega mutación, un mega cambio, y es como el equivalente a que surgió en el experimento una nueva especie, ¿no? Entonces no es una especie súper emocionante, pero pues realmente se han podido comenzar a ver procesos súper interesantes. Entonces la respuesta corta es yo creo que van a seguirlo un buen rato, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Y lo bueno es que como no solo lo tienen congelado ahí en Michigan, sino en otros lados, aunque hubiera contaminaciones, siempre pueden regresarse a una generación dada, ¿no? Y de hecho, muchos experimentos derivados, por ejemplo, toman, bueno, a las 10,000 generaciones y vamos a incluir, por ejemplo, una fuente de mutación, o vamos a incluir que haya más recombinación u otro genotipo, o vamos a ponerlas ahora que se adapten a temperaturas elevadas o bajas, que son otras variantes del experimento que se han analizado y se han publicado. Por ejemplo, uno donde los ponían a mayor temperatura, lo que hicieron fue replicarlo, pero 100 veces, ¿no? Y obtener un montón de genotipos, y lo que encontraron es que para sobrevivir a mayor temperatura eran otra vez los mismos genes, pero cada linaje usualmente evolucionaba a mutaciones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy interesante de entender todo el paisaje evolutivo de todas las mutaciones posibles. ¿Ok? ¿Más preguntas?
Entonces, para mí, otro aspecto fascinante es ese, ¿no? Que cualquier sistema biológico, aunque lo reduzcamos lo más posible a un sistema experimental mínimo, son tan complicados los seres vivos que hay muchísimas posibilidades y, bueno, para mí eso es lo que nos da la gran riqueza del mundo viviente y de la biología evolutiva. Alguien más tenía otra pregunta, ¿no? Como que se prendió un micrófono. Yo tengo una. ¿Quién eres? Fernando. Hola, Fernando, ¿qué pasó? Sí. Fernando de Morelia, porque por ahí hay un tocayo, ¿no? Ok, Fernando de Morelia. Es que me cuesta hilar un poquito, pero a ver, una que me surgió, no sé, llegó a haber algún debate con, es un poco de chisme, pero serio, algún debate con Gould sobre las implicaciones de estos experimentos, por aquello de que él había lanzado esa metáfora sobre lo de rebobinar la La historia historia de la evolutiva. vida. Ajá. No, yo no creo que hubiera realmente un conflicto, porque realmente lo que estaba diciendo Lenski era eso. Déjenme regresarme. Sí, lo Que digo en el sentido justo de, y bueno, y dentro de eso, Gould planteaba que si, bueno, Gould apostaba mucho más como al papel de la contingencia, ¿no? Ajá, por ejemplo, justo esa figura ilustra justo eso de que se van acumulando o se van amplificando las divergencias, ¿no? exacto. Aunque pues, igual también uno podría decir, bueno, pero hay convergencias importantes, ¿no? En la adecuación. Entonces, como, o sea, está interesante ese debate entre la Sí, contingencia y la selección filtrando algunas variantes. sí, sí, sí. Sí, mira, aquí está, ¿no? Lo que mencionas. La película de la vida se repetiría. Y bueno, la conclusión de Lenski y de Mike Travisano era pues que si en este experimento ya teníamos tantas variantes y complicaciones, seguramente pues todo va a ser distinto, ¿no? Pero bueno, la verdad, yo que recuerde, en fin, no recuerdo que hubiera una respuesta explícita de Gould, aunque obviamente seguramente estaba muy claro de este experimento, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que podríamos repensarlo más en términos de la teoría evolutiva y más en términos de lo que se está encontrando en los últimos experimentos, ¿no? Que a lo mejor la adecuación absoluta no está aumentando, sino lo importante es solo ganarle a tu competidor, aunque igual no ni te hace mejor adaptado y que de hecho conceptualmente hasta podría bajar la adecuación absoluta siempre y cuando le ganes al anterior, ¿no? Lo cual yo creo que también sería súper interesante. Pero sí, de hecho, el libro ¿cómo se llama? It's a Wonderful Life, de Steve Jane Gould, es súper interesante, ¿no? Y de hecho, Gould también decía que las bacterias son súper interesantes porque, pues, aunque no les vemos más que son bolitas y palitos, de todas formas pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estas radiaciones evolutivas también creo que son súper interesantes. Ok, sí, gracias, Fernando. Ok, bueno, pues igual luego les mandamos para el siguiente examen alguna pregunta alrededor del experimento de Lenski para que pongan las cosas en perspectiva. Ok, entonces, pues con esto voy a dejar mutación, si les parece. Y vamos a pensar, espérenme, en la siguiente fuerza evolutiva. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estamos avanzando claramente en el estudio de las distintas fuerzas evolutivas. Voy a cambiar de presentación. Entonces, pues creo que ya hemos visto varios procesos y fuerzas evolutivas. Selección natural, que vamos a seguir regresando porque pues todo el tiempo tenemos que ver las interacciones con la selección natural.
Vimos la endogamia, ¿se acuerdan que es de interés? Pocas poblaciones realmente tienen apareamientos totalmente aleatorios, que no cambian las frecuencias alélicas, pero que pueden interactuar con las otras fuerzas evolutivas. Y ya vimos la mutación, que es la fuerza primaria de toda la evolución, y en particular, pues vimos que las complejidades ahorita de la mutación, ¿no? Que el hecho de tener linajes mutadores y no mutadores cambiaba toda la cantidad, todo ¿cómo se diría? El paisaje de la variación genética que se está obteniendo, ¿no? Aunque vimos que también es más complicado que aún los linajes supermutadores también comienzan a revolucionar mecanismos para controlar que haya ese exceso de variación, aunque ciertamente si no hay nada de variación genética, pues podrían seleccionarse y se seleccionan aparentemente estos linajes mutadores en unas condiciones, aunque en general otras presiones de selección también van a querer restringir la cantidad de mutación, aunque yo siento que todavía son aspectos que necesita pensar y entender mejor la biología evolutiva, ¿no? Y bueno, entonces ahora vamos a ver la deriva génica. La deriva génica es fascinante por muchas razones. Acuérdense que la tensión fundamental, y de hecho el epígrafe que viene al principio del capítulo, es la controversia entre Fisher y Sewall-Wright, ¿no? Fisher sí sabía que había deriva génica, pero él consideraba que era básicamente algo de ruido que molestaba al efecto evolutivo, pero Fisher también creía que las especies eran gigantescas, sus tamaños de población eran muy grandes, y que por lo tanto el papel de la deriva génica iba a ser muy reducido, ¿no? Sewall-Wright, ¿se acuerdan? Aquí tengo un Sewall-Wright chiquito. Él pensaba mucho en sus poblaciones de conejillos de indias, de cobayos, en poblaciones reducidas, donde era muy importante no solo la endogamia, sino estos cambios en las frecuencias alélicas de las poblaciones de una generación a la otra, ¿no? Entonces, buena parte de sus trabajos clásicos iniciales, aquí están los dibujitos, lo que trataba era de definir la distribución entre muchas poblaciones de las frecuencias alélicas cuando había flujo génico o cuando había muchísima deriva, y al rato vamos a explicar estas figuras, ¿no? Entonces, bueno, aquí están los resultados de un experimento que realizó un alumno, de hecho, de Sewall-Wright, Bury, que es el ejemplo clásico de deriva génica. Aquí se ven los resultados de alguna simulación de deriva génica para que vayamos pensando en los cambios en las frecuencias alélicas. Y bueno, aquí estamos. Bueno, yo tomé la foto. Este es mi asesor, Daniel Piñero, cuando estaba haciendo mi doctorado, Miguel Martínez Ramos y Eduardo Morales, otros compañeros, que estamos colectando las semillas de esta palma, Astrocarion mexicano, donde lo que queríamos era entender el papel del azar, de la deriva génica, el tamaño efectivo de esta palma tropical, y un ejemplo clásico de deriva génica y conservación, que luego vamos a ver en las poblaciones muy restringidas, muy pequeñas, de los elefantes marinos, Mirunga angustif rostris, por ahí en las playas del sur de California, centro de California. Entonces, ¿ok? En la unidad 6 se llama así, la deriva génica y el tamaño efectivo de las poblaciones. Entonces voy a tratar de explicarles en términos conceptuales y algunos ejemplos que entiendan más claramente qué es la deriva génica. Luego vamos a ver el enfoque que de hecho lo desarrolló inicialmente desde Fisher y Sewall-Wright, que es como viene en el Hedrick, un enfoque de matrices de transición, y vamos a platicar un poco sobre tamaño efectivo, y la próxima clase vamos a ver los otros puntos, ¿no? Regresar a tamaño efectivo, platicar de efectos del fundador, cuellos de botella, y la interacción entre la deriva y la selección natural. ¿Ok? Bueno, entonces, la deriva génica es muy interesante porque es, junto con la mutación, el azar en la evolución. De hecho, la deriva génica es tan aleatoria que no podemos hacer las inferencias que hacíamos como en la selección natural, ¿se acuerdan? Es decir, bueno, dada cierta adecuación y cierta frecuencia alélica, en tal generación voy a alcanzar tal otra frecuencia alélica, en tal generación se va a perder un alelo, se va a fijar el otro, sino lo único que podemos decir es cómo va a ser la varianza
en las frecuencias alélicas y la probabilidad de que se mantenga un alelo se pierda, pero no podemos predecir exactamente cuál va a ser la frecuencia alélica, ¿no? Lo único que podemos decir es que va a ir cambiando la probabilidad en el tiempo de que se fije o se pierda un alelo, ¿no? Entonces, estos cambios son aleatorios, ¿sí? Y se deben, hay dos formas de verlo, ¿sí? Uno es que las poblaciones son finitas. Entonces, en cualquier población finita, en el tiempo, y son generaciones discretas, pues es muy claro, de una generación a la otra, ¿sí? Unos alelos de pura chiripa van a dejar más copias que otros, ¿no? Entonces, estos cambios, esto que a veces llamamos como errores de muestreo, ¿sí? Y el error de muestreo es simple y sencillamente que de una generación a la otra es como si se estuvieran muestreando las frecuencias alélicas y si se sacan pocos individuos, si se reproducen pocos individuos de una generación a la otra, vamos a tener más y más estos errores de muestreo, ¿no? Y la otra forma de verlo es que hay varianza en la sobrevivencia y fecundidad, ¿no? ¿Se acuerdan que las diferencias en la sobrevivencia y fecundidad, si estaban asociadas a un alelo, a un genotipo dado, esto, pues lo que teníamos era selección natural. Aquí vamos a tener varianza, pero esta varianza es aleatoria. Nada más unos bichos de la población van a dejar más hijos que otros, y entre más varianza haya, ¿sí? Entre más haya diferencias en la sobrevivencia y fecundación que sean al azar, ¿sí? Vamos a tener más deriva génica, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poquito difícil de visualizar en este momento estos dos procesos, pero vamos a tratar de dar ejemplos para que quede más claro, ¿no? Bueno, entonces, el tercer punto es que la deriva génica es un proceso evolutivo que a lo mejor es dominante, ¿sí? Aunque nosotros quisiéramos que la selección natural siempre dominara el proceso evolutivo, en las poblaciones muy pequeñas, ¿sí? Puede haber muchos cambios en las frecuencias alélicas, pero estos cambios igual se van a deber totalmente a la deriva génica. Entre más pequeñas sean las poblaciones, más importantes son los efectos de deriva génica y como todo en la biología evolutiva es la discusión, bueno, ¿qué tanto es tantito, no? En términos generales, coloquialmente podemos pensar que una población pequeña es aquella que tenga menos de 100 individuos. Pero realmente lo importante es relativo a qué, ¿no? Y vamos a ver en la siguiente clase que va a haber un juego entre el coeficiente de selección y la deriva génica, ¿sí? Si la población es muy pequeña, aunque haya coeficientes de selección que quisieran eliminar un alelo, si es suficientemente pequeña, se puede fijar al azar algún alelo, ¿no? Al revés, en poblaciones muy, muy grandes, diferencias pequeñitas en los coeficientes de selección, en las adecuaciones, van a hacer que los cambios sean adaptativos, ¿no? Ahora, todas las poblaciones, por definición, cualquier población de cualquier organismo, pues va a ser, perdón, me salté una transparencia, va a ser finita, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo de deriva génica y aunque a tiempo ecológico de decenas, tal vez centenas de generaciones, el cambio por deriva génica puede ser despreciable, así como en la mutación, si pasaban muchísimo tiempo, 10,000, 100,000 millones de generaciones, la mutación es muy relevante. También la deriva génica, si pasa suficiente tiempo, va a ser muy importante, ¿no? Bueno. Ahora, para la genética de la conservación, entender la deriva génica es crítico. ¿Por qué queremos tener las poblaciones lo más grande posible? Pues básicamente porque en poblaciones chicas va a comenzar a operar la deriva génica, se van a poder fijar alelos, pues tanto al azar como alelos que bajen la adecuación y eventualmente esto va a ser, bueno, se van a fijar y se va a ir perdiendo poco a poco la adecuación de las poblaciones, ¿no? La quinta característica es que el análisis de la deriva es más complicado. No podemos, como en el caso de la selección o la mutación, pues dada cierto coeficiente de selección o dado cierta tasa de mutación, no podemos predecir lo que va a suceder, ¿no? Lo que podemos predecir es nada más, pues la probabilidad desde una a la siguiente generación o en muchas generaciones que tengamos cierta distribución de frecuencias alélicas, pero nada más podemos predecir eso, ¿no? La varianza
o cómo se va a ir perdiendo la heterocigosis, pero no exactamente cuál va a ser la frecuencia alélica. Y el parámetro. ¿Sí se acuerdan? El parámetro para la selección era el coeficiente de selección o 1 menos el coeficiente de selección, que son las adecuaciones. Para la endogamia eran, pues, efectivamente, los coeficientes de endogamia, las Fs calculadas de distinta forma, ¿sí? Y para la mutación, pues, las tasas de mutación, ¿sí? Para la deriva génica, el parámetro importante es el tamaño efectivo de las poblaciones, que ya lo hemos comentado, y se denota por una N con un subíndice que es E, ¿no? Entonces, el famoso NE, N subíndice E, es el tamaño efectivo de las poblaciones, ¿no? Y el tamaño efectivo de las poblaciones también es una medida abstracta que nos habla de cómo se va a ir perdiendo la variación genética en las poblaciones, cómo va a ir aumentando la varianza entre las distintas réplicas de las poblaciones en el tiempo. En otras palabras, el tamaño efectivo nos dice cómo debería ser la deriva génica, mapeando cierto tamaño ecológico censal de una población al tamaño de cómo se perdería la variación genética en una población ideal, ¿no? Una población ideal es básicamente una población donde se cumplen todos los supuestos del equilibrio de Hardy-Weinberg, excepto en este caso uno, que sería que la población es finita, ¿sí? Entonces, en esta población hipotética, ideal, el tamaño efectivo es el que corresponde a cómo se pierde su variación genética o incrementa la varianza, ¿no? Entonces, lo que tenemos son poblaciones allá afuera con distintos tamaños ecológicos, censales, y lo que queremos es calcular un tamaño efectivo que nos diga en el futuro cómo se perdería la variación genética o cuando hablamos de coalescencia, pues cómo se ha ido perdiendo variación genética en el tiempo según esto, pues sus datos, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, pues los patrones generales, la deriva génica es otra vez dominante en poblaciones pequeñas. Yo pienso en poblaciones pequeñas de menos de 100 individuos. Depende del tamaño efectivo de la población, NE. Y lo que sucede son dos cosas principales. Se pierde variación genética, la heterocigosis se va a ir reduciendo en cada una de estas poblaciones porque van cambiando las frecuencias alélicas y al ir cambiando eventualmente, algunas se va a perder uno u otro de los alelos, se van a fijar y entonces pues se pierde toda la variación genética. Ahora, si pensamos como Sewall-Wright, que había una población muy grande que se fragmentó, cada una de estas poblaciones fragmentadas van a ir divergiendo en frecuencias alélicas, va a ir aumentando la varianza entre estas poblaciones. Esta diferenciación la podemos medir, por ejemplo, con la famosa FCT, que la vamos a ver hasta después cuando veamos este flujo génico, pero básicamente lo que tenemos es divergencia en las poblaciones y la podemos cuantificar como la varianza en las frecuencias alélicas. Y la tercera característica, en total, de las n réplicas en las que se dividió la población grande, se mantienen en promedio las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, en cada población cambia la frecuencia alélica, pero en promedio se mantiene constante y eso a lo mejor le suena un poco raro, pero lo vamos a ver con más cuidado posteriormente. Ok, entonces antes de ver un ejemplo, piensen que en vez de poblaciones, lo que tenemos son, no sé, peceras llenas de canicas, ¿no? Y entonces, en una pecera donde tenemos la mitad de canicas de un color, que sería el alelo A mayúscula si quieren, y la mitad de canicas de otro color, el alelo A minúscula, y tiene 50 y 50%, ¿no? Entonces, si sacamos muchas canicas, en promedio de esa pecera gigante, vamos a sacar la mitad de un color y la mitad de otro color. Pero piensen que sacamos poquitas canicas. ¿Qué quieren? 4 canicas, ¿no? Entonces es probable que nos salgan 2 blancas y 2 negras. Pero se dan cuenta que también es bastante probable que nos salgan 3 blancas y una negra, o que nos salgan, de hecho, las 4 de un solo color, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, entre menos y menos canicas saquemos, ¿sí? Vamos a tener oscilaciones más y más fuertes en las frecuencias alélicas. Entonces, aquí hay una población de 20 individuos, ¿sí? Entonces son diploides, hay 40 alelos,
y de estos 40 alelos muestreamos y nada más vamos a sacar otra vez 40 alelos, ¿no? Entonces vean que tenemos 4 réplicas, ¿sí? Este es el promedio, teórico, 0.5, es el promedio real de estas 4 réplicas, y ven que en una de las réplicas aumentó un poquito la frecuencia alélica, se acercó a 0.5, disminuyó, pero eventualmente algunas va cambiando mucho la frecuencia alélica y se llega aquí o acá, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, aquí? Que ya se perdió una de las canicas, ¿no? La blanca o la negra, que aquí se perdió la otra. Entonces vean que aunque el promedio se mantiene constante, ¿sí? La varianza, ¿sí? Va aumentando en el tiempo y la heterocigosis en todas las poblaciones en general va a ir disminuyendo, aunque obviamente pues hay varianza entre las poblaciones, ¿ok? Entonces esto es básicamente el corazón de la deriva génica. Y vean, aquí tenemos dos simulaciones, 2n igual a 18, 9 individuos en total, 2n igual a 100, 50 individuos en total, y vean que entre menos individuos que tenemos, ¿sí ven? Las frecuencias alélicas cómo cambian entre menos individuos. ¿Más rápido? Más rápido, más violentamente, ¿sí? Más drásticamente, ¿sí? Y también vean cómo la dispersión entre los puntos, que es lo que mide la varianza, va aumentando en el tiempo, ¿no? Si la población fuera infinita, ¿cómo cambiarían las frecuencias alélicas? Muy lentamente ¿Cambiarían? no cambiarían. Bueno, si es infinita, No cambian. no cambiaría, ¿no? Punto. ¿Sí? Entre más chica, entre menos infinita sea una población, la varianza va a ir aumentando más y más hasta que sea lo más chico posible, que dependería del sistema reproductivo, ¿no? Pero en un bicho que fuera hermafrodita, en principio podríamos tener un solo individuo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a regresar a esto con más cuidado. Y aquí tenía el ejemplo que es interesante, es un poco complicado y a lo mejor no es tan intuitivo, pero es el que da el Hedrick y espero que les quede claro por qué sucede lo que sucede, ¿no? Entonces, miren, es una población humana que está en esta isla, Tristán da Cunha. Aquí ven la isla, ¿sí? Está en las peores condiciones del mundo, ¿no? Está muy al sur, en medio del océano, a 2.900 metros de Sudáfrica, sí, rodeado nada más de otras islas que, si ven por sus atractivos nombres, Inaccesible, Tristán, Nightingale, no suenan muy agradables. De hecho, aquí está la isla de Santa Elena, donde llevaron a Napoleón para que no se escapara. Sí, bueno, pues aquí está creo que todavía más aislada, hasta aquí están las Malvinas, ¿sí? Entonces vean que está exactamente, o no exactamente, pero casi en medio entre Sudáfrica y la Tierra del Fuego, ¿no? Y las Malvinas. Entonces está en medio de la nada. Entonces, bueno, pues los ingleses que querían tener todas las islas del universo, pues mandaban a unas gentes, yo creo que casi como de castigo, a vivir esas islas, ¿no? Entonces, actualmente, cuando menos cuando escribió Hedrick su nota, había 161 personas, ¿no? Ok. Entonces, en principio hay genes de 7 fundadoras mujeres, ¿sí? Y de diversos hombres que llegaron a las islas, ¿no? Entonces, en el linaje materno, supuestamente hay 5 linajes, ¿sí? Los analizaron con la mitocondria, ¿se acuerdan? La mitocondria en casi todos los organismos y en particular en los mamíferos se hereda por vía materna, ¿no? Y bueno, la heterocigosis es relativamente alta, 0.76. Y luego para los linajes paternos hay 7 apellidos, ¿sí? En el cromosoma Y vamos a ver que hay 9 linajes y la heterocigosis es un poquito más alta. Pero lo que quiero es que vean los datos. Entonces, miren, estas son las mujeres que fueron a la isla, ¿sí? La señora SW, luego una señora MW y otra, aparentemente una hija, que tenía la misma mitocondria, MW también.
la señora S y su hija, si quieren, a S que tenía la misma mitocondria, la señora ML y SP, ¿no? Entonces, cada una de estas mitocondrias encontraron para la secuencia que analizaron un haplotipo distinto, si quieren, ¿no? Y de los descendientes, de los 161 descendientes, aquí está 46 tiene esta mitocondria, 34, 25, 11, 45. Entonces, si cada uno de estos linajes hubiera dejado el mismo número de descendientes, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 linajes, pero unos estaban representados por 2 mujeres inicialmente, ¿no? Entonces, en principio debería de tener cada uno de estos linajes, si hubieran dejado exactamente el mismo número de hijos, si hubieran sobrevivido igual, punto 14. Y vean que hay un linaje que tiene punto 29, otro linaje que tiene punto 21, pero eran 2 mujeres. Entonces, realmente su representación debería ser que es como punto 28, entonces tienen menos de lo que se esperaría. Este otro linaje que también debería ser como el doble de punto 14, punto 28 que solo es punto 16. Este que solo es punto 0.7 y este que es punto 28. Entonces vean que hay 2 linajes que han sido más exitosos, que han dejado más copias y otros que han dejado menos, ¿no? Entonces nada más por estos efectos de que hubiera diferencias en la fecundidad y o en la sobrevivencia, pues algunos linajes van a ir dejando más y más hijos, ¿sí? Entonces son diferencias en la sobrevivencia y o reproducción que seguramente se deben. Aquí hay familias que pueden estar dejando más hijos que otras. Para el caso del cromosoma Y, es interesante, sí, analizaron estos microsatélites, ¿sí? Entonces tenemos 7 familias, ¿sí? En algunas familias hay, bueno, otra vez, si son 7, cada una debería estar representada por punto 14. Y vean que hay una familia, esta, la 5, que tiene más representantes de lo esperado, ¿sí? Alguna otra familia, por ejemplo esta, la 7, con punto 18, ¿sí? Que sería también más de lo esperado, y otras que tienen menos de lo esperado, ¿no? Entonces, otra vez, hay algunas familias que dejan más descendientes que otros, y eso sería básicamente el corazón de la deriva génica. Ahora, hay varias cosas interesantes si se ponen a checar los datos. Por ejemplo, detectaron un mutante, ¿sí? Que aparentemente es realmente un mutante, que un microsatélite perdió una de sus réplicas. Entonces, como les decía, los microsatélites pueden ser una herramienta muy poderosa porque aún en poquitas generaciones son tan variables que podrían detectarse mutantes, ¿no? Luego hay una familia donde hay un haplotipo completamente distinto, aunque tiene el mismo apellido, y aquí dijeron que era un migrante, ¿sí? Pues una mujer casada con un hombre que debería tener en sus hijos, y bueno, pues a lo mejor pasó un marinero muy atractivo y ese le llamamos migrante. Y luego hay otras familias donde se ve que hay algunos hijos, aquí 3, que en realidad venían de la familia 7, que fue muy exitosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos análisis de paternidad, pues son por eso a veces un poco complicados, puedes encontrarte sorpresas en la familia, pero eso no era el objetivo de este ejercicio, sino nada más pensar en estas varianzas. Y estas varianzas en la fecundidad es otra forma de ver la deriva génica, y de hecho, como luego vamos a ver, si no hay varianza en la fecundidad, el tamaño efectivo de hecho es 2 veces el tamaño censal, mientras que entre más grande sea la varianza, entre más lejos estés, por ejemplo, de las varianzas que se esperan de una distribución de Poisson, eso quiere decir que la reproducción está más agregada, algunos individuos dejan muchos más hijos que otros, y si esa diferencia se debe exclusivamente al azar, tenemos deriva génica, ¿no? Los más ingeniosos de ustedes se estarán dando cuenta que a veces estas diferencias en la fecundidad pues no van a ser nada más por azar, sino a lo mejor están determinadas por los genes y tendríamos entonces el principio de selección natural, ¿no? Entonces siempre es importante tratar de distinguir que estas diferencias se deban totalmente al azar y no a selección natural. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, entonces el experimento el ejemplo es un poquito complicado, pero creo que es interesante para ilustrarnos en las varianzas en la fecundidad, que son, pues, una de las formas de ver el corazón de la deriva génica. ¿Ok? Bueno,
Entonces, vamos a ver lo que dice aquí, ¿sí? En los ejemplos anteriores, el tamaño de población restringido es lo que hace, pues, que cambien las frecuencias alélicas, ¿no? La deriva génica son los cambios aleatorios en las frecuencias alélicas que son producto del muestreo de los gametos de una generación a la otra y, lo más importante, en una población finita, ¿no? La deriva génica se espera que afecte de igual forma a todos los genes, ¿sí? Una población grande en promedio, solo un pequeño cambio en las frecuencias alélicas ocurrirá por deriva génica. En las poblaciones más chicas, ¿sí? Esto puede haber fuertes fluctuaciones que van a ser impredecibles en su patrón, ¿sí? Y que van a resultar en la fijación o pérdida aleatoria de los alelos, ¿sí? Entonces aquí tengo el resumen, errores de muestreo, cambios en las frecuencias alélicas, similar en todos los loci, ¿sí? Si en algunos loci es distinto, si en algunos loci se está manteniendo más variación o menos variación, lo que tenemos es el corazón de las pruebas modernas de selección natural para datos moleculares, ¿no? Los genes que tengan más variación, a lo mejor hay selección balanceadora manteniendo la variación, y los genes que tengan mucho menos variación, seguramente operó algún tipo de selección purgándolos, aunque los que sean más ingeniosos también de ustedes se darán cuenta que si los genes están fuertemente ligados, la selección en un gen va a ser que se reduzca la variación también en los otros genes que estén fuertemente ligados a ellos, ¿no? Eso es también el corazón de lo que vamos a ver luego cuando veamos multiloci, ¿no? Entonces, unos individuos dejan más hijos que otros por azar y va a haber un mayor efecto de la deriva génica, obviamente, en poblaciones pequeñas. Entonces, ya veíamos estas gráficas en una población de 20, cómo oscilaban las frecuencias alélicas, ¿sí? Como se muestra aquí, la deriva génica causa cambios grandes y erráticos en las frecuencias y puede ser en muy poquito tiempo si la población es muy chiquita, ¿no? Acuérdense que selección natural, para que operara en decenas de generaciones, necesitábamos coeficientes de selección muy grandes, ¿no? De 0.1, 0.2, 0.5, etcétera. Entonces, tamaños efectivos, otra vez, como les decía, chicos de menos de 100 van a generar estos cambios fuertes en las frecuencias alélicas, ¿no? ¿Ok? Bueno. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Bueno, vamos a ver. Sí, por ahí hay una pregunta. Díganme. No, que sí vamos bien. Bueno, pero también acuérdense que como no los veo bien, es importante para mí saber si siguen vivos o si ya me desconectó el internet. Entonces también por eso les pregunto. Ok, bueno, entonces veamos los 5 efectos principales de la deriva génica. ¿Les parece? Déjenme regresarme. Bueno, entonces el primero, ya lo veíamos, entre más pequeño es el tamaño efectivo, si más violentos, rápidos y abruptos son los cambios. Si el tamaño es infinito, no hay cambio, estamos en un gran equilibrio de Hardy-Weinberg, sería una línea recta, ¿no? Se va perdiendo la variación genética, la heterocigosis, ahorita les voy a mostrar más claramente cómo se pierde la variación genética. Eventualmente, eso quiere decir después de un tiempo, se pierde toda la variación, se fija un alelo u otro, ¿sí? La probabilidad de fijación, como luego vamos a ver, y ya lo hemos mencionado por ahí, depende de las frecuencias alélicas iniciales, ¿no? Van divergiendo las poblaciones, aumenta la varianza en las frecuencias alélicas en el tiempo entre las poblaciones, y lo que aquí mencionábamos es que la Q promedio se mantiene constante para todas estas supuestas réplicas, ¿no? Entonces aquí está una representación gráfica de cómo al ir aumentando el tiempo va aumentando la varianza. Al principio hay 0 varianza, todos comienzan con las mismas frecuencias alélicas y va aumentando esta dispersión y la Q promedio se mantiene constante. Aquí está la Q promedio al tiempo 1, debe ser igual que en el tiempo 1, 2 y 3. Aquí vean que hay un poquito de divergencia con el promedio, pero realmente creemos que se debe exclusivamente a, pues, que eran poquitas réplicas. Entre más réplicas haya, pues estos cambios van a ser menores y menores, ¿no? Ok. Entonces, un punto importante es el que viene en esta otra figura.
la probabilidad de fijación es igual a su frecuencia alélica inicial, ¿sí? Entonces aquí viene la explicación de Hedrick. La proporción de poblaciones que se espera que se fijen para un alelo dado va a ser igual a su frecuencia alélica, ¿no? Entonces la probabilidad de fijación U de Q va a ser igual a su frecuencia alélica inicial. Aquí comenzamos con 0.5. Entonces, después de mucho tiempo, no importa el tamaño efectivo, se espera que la mitad de las poblaciones se fije para el alelo A mayúscula y la otra mitad para el alelo A minúscula, ¿no? Entonces, esto ven que era muy importante para la teoría neutra, ¿sí? Al principio, un mutante solo va a surgir en un individuo, entonces las probabilidades de fijación del mutante van a ser pues nada más 1 sobre 2n, ¿no? En bichos diploides. Entonces, la mayor parte de los alelos, por pura deriva génica, se van a estar perdiendo y solo unos cuantos se fijan, ¿no? La probabilidad de fijación es igual a la frecuencia alélica inicial y por lo tanto es más fácil fijarse si un alelo ya es común, ¿no? Entonces, entre más común sea un alelo, ¿sí? Por ejemplo, si la frecuencia alélica es de 0.1, la probabilidad de fijación es solo 10%, pero si fuera ya 0.9 sería el 90% la probabilidad de fijación. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al famosísimo experimento del alumno Sewall-Wright, que viene y se ha utilizado en casi todos los libros de texto que conozco, como el ejemplo de deriva génica. Y este es el que le gustaba, pues le debe seguir gustando a Enrique Cheinbach, a Lev Jardón y a muchos alumnos, que son los famosos prácticas de los botones de Enrique, ¿no? Entonces Enrique les hace comprar cientos de botones de 2 colores, blancos y negros, o los que consigan en oferta, ¿sí? Y entonces lo que hace es que los pongan en un costal y que vayan sacando los genotipos y que otra vez cada uno de estos genotipos de muestras chiquitas los vuelvan a sacar y así vayan replicando la deriva génico, ¿no? A mí me parece más bien un ejercicio como para niños de kinder, pero pues parece que les encanta, ¿no, Erika? Pero yo no lo voy a hacer en este curso porque además la logística de que cada uno lo hiciera en su casa va a ser muy complicada, ¿no? Más bien le voy a pedir luego a Jaime que les dé alguno de estos programas que hacen las simulaciones de deriva génica, etcétera, ¿no? Ok, chicos, entonces miren, la idea es la misma también de la pecera, ¿no? Que tienes una pecera con la mitad de canicas de un color y de otro color, sacas unos cuantos individuos y vas viendo cómo cambian las frecuencias alélicas. Entonces, este alumno de Sewall-Wright tenía drosofilas, ¿sí? Esto con 2 alelos supuestamente neutros, que podía distinguir por el color de los ojos, ¿sí? Comenzó con 107 réplicas, entonces son muchas más réplicas que las de Lenski, ¿sí? Todos comenzaron con exactamente las mismas frecuencias alélicas, ¿sí? Y aquí en vez de tener las frecuencias alélicas, viene el número de genes que hay, ¿no? Entonces, si eran 16 individuos, puede haber hasta 32 genes de un tipo o 0 genes de ese mismo tipo, y la frecuencia alélica inicial era 16 genes, ¿no? Si quieren, comenzaron con puros individuos heterózigos, los metieron a los 107 frascos, y entonces calcularon cuánto había cambiado la frecuencia alélica en una población, aunque como les digo, aquí está representado por el número de genes, y vean entonces cómo va aumentando la dispersión en las frecuencias alélicas entre las poblaciones, ¿no? Al principio todas estaban en 0.5 y si quieren se va como aplanando, si ven la distribución. Al principio la categoría más común sigue siendo 0.5, luego sigue siendo alrededor, no exactamente 0.5, pero se van obteniendo prácticamente todas las frecuencias alélicas y después de un tiempo comienzan a fijarse para uno u otro de los alelos. En las figuras originales de Bury no ponía los que se iban fijando. Al tiempo T final, 19 generaciones, había 30 fijas para el alelo BW y 28 para el BW75, ¿sí? En la siguiente figura, lo que puse es la versión que viene en la nueva edición del Hedrick. Aquí vienen los que se fijaron para uno u otro de los alelos, ¿no? Entonces vean que desde la generación 4 se fijaron 1, luego a la siguiente generación se fija
otra población, se pierde completamente el alelo, otra, nadie, otras 2, etcétera, hasta llegar a 28 que se fijó BW75 y BW30. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí tenemos todo lo que esperábamos de la deriva génica, nada más que en vez de estar en términos de las frecuencias alélicas como estas figuras, lo que está es en el número de alelos y lo que tenemos es una distribución parecida a la que nos dibujaba Sewall-Wright en sus artículos clásicos de 1930, 1932. Ay, no crean que lo que sí. Lo que quería era mostrarles la figura, pero creo que es más fácil mostrárselas en la figura que puse en la portada. Estas figuritas, ¿sí? Lo que mostraba Sewall-Wright era cómo estaría operando si hubiera pasado muy poco tiempo, hubiera mucho flujo génico, hasta cómo serían las frecuencias alélicas en muchas réplicas después de mucho tiempo, ¿no? Esto sí opera la deriva génica. Ok. Entonces, regresando al análisis de Bury, esta es una figura que muestra otro libro de texto, el Hart y Clark, si mal no me acuerdo, en la segunda y tercera edición, ¿sí? Lo que tenemos es otra vez lo mismo, ¿no? Aquí va el tiempo, las 19 generaciones del experimento de Bury, aquí va la primera generación, la segunda, la tercera, nada más dibujadas en otra perspectiva, y aquí sí fueron apuntando cómo se iba fijando para uno y otro de los alelos, y otra vez habíamos comenzado con una frecuencia de 0.5, y por ejemplo aquí está la Q promedio, que se mantiene alrededor de 0.5 con un poquito de oscilación, porque no son muchas réplicas, y aquí se ve cómo va aumentando la varianza en el tiempo, ¿no? Entonces vean que las diferencias en las frecuencias alélicas van aumentando, la varianza va aumentando todo el tiempo, aunque lo interesante es que esta, la esperada, es la varianza que se esperaría, pero para un tamaño efectivo de 9, no de 16. Eso quiere decir que aunque hay 16 drosofilas, estas 16 drosofilas, aunque son poquitas, también hay varianza entre ellas en sus fecundidades y eso hace que el tamaño efectivo sea todavía más chiquito del número total censal de la población. ¿Ok? Entonces, ¿les queda claro este experimentito? ¿Sí? Entonces, este es como sería, pues es otra vez como el que les mencionaba de las canicas, ¿sí? Estamos sacando 32 canicas en cada caso, comenzamos con frecuencias alélicas iguales y esto lo repitieron durante 19 y tenían 107 réplicas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos daría un poco de flojera hacerlo, aún con los, pues con los botones o con los frijoles como hacía el profesor Negrete y Jorge Soberón, o con fichas de algún tipo, o con canicas que yo mencionaba, ¿no? O como lo hizo el alumno de Sewall-Wright, realmente con drosofilas, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, este experimento es importante de alguna forma porque realmente es como el ancestro, no sé, experimental de las simulaciones que se hacen con matrices de probabilidades de transición, como luego les voy a explicar. Ok. Ahora, lo más fácil de visualizar en la deriva génica es cómo se pierde la heterocigosis esperada por deriva génica, ¿no? Entonces, el cálculo es relativamente sencillo y lo que vamos a hacer es algo parecido al cálculo que les había mencionado para el modelo de la mutación, el IAM, el modelo de alelos infinitos, ¿sí? Y lo que consideramos es cuál es la probabilidad de tomar 2 veces un alelo, o sea, de formar un homócigo. Entonces, si tenemos 1 sobre 2, bueno, 2n alelos, la probabilidad de tomar 2 veces el mismo alelo es 1/2 de n por 1/2 de n, ¿no? Pero como tenemos un total de alelos 2n, hay que multiplicar esta multiplicación de 1 sobre 2n por 1 sobre 2n por 2n y nos queda que es 1 sobre 2n, ¿no? Bueno, entonces la probabilidad de que aumente la homocigosis en una generación y el coeficiente de endogamia total va a estar dado por el incremento, debido a que la población es finita, esto que ya habíamos calculado, ¿no? 1/2, bueno,
1 2n por 1 2n por 2n, se reduce esta expresión, y esta es la autocigosis, ¿sí? La homocigosis que se debe a autocigosis, ¿sí? A identidad by descent, por ancestría, ¿sí? Esto de la generación anterior. Entonces, la F total es la que ya había la generación anterior, más la que aumenta en una generación anterior, ¿sí? Rearreglando y sumando 1 a los dos lados nos da esta expresión, y como ya habíamos visto, 1 menos F es igual a la heterocigosis entre 2PQ, entonces esto lo sustituimos, tenemos 2PQ de los dos lados, se eliminan mutuamente, y despejando nos queda que la heterocigosis en una generación va a reducirse como función de 1 menos 1 sobre 2n, lo que aumenta la homocigosis por la heterocigosis anterior, ¿no? Entonces, cada generación se va a ir reduciendo la heterocigosis, la variación genética en una proporción. Se dan cuenta que si la n es infinita, ¿sí? Es básicamente 1 menos 1 sobre, básicamente infinito si es muy grande, y esto todo se reduce básicamente a 0. Entonces, si el tamaño efectivo es muy grande, la heterocigosis básicamente no cambia, ¿no? Y si es infinita, se mantiene constante, como ya hemos visto. Si el tamaño efectivo es infinito, las frecuencias alélicas no cambian. Y si no cambian, la heterocigosis no se reduce, ¿no? Lo más chico que puede ser una población, si puede autofecundarse, sería un individuo, y entonces es 1 menos 1 sobre 2 por 1, menos, entonces todo esto se reduce a un medio, y entonces lo más que puede reducirse la variación genética en una generación es a la mitad, ¿sí ven? Entonces, el cambio por deriva génica va de 0, si la población es infinita, a un medio, si la población es lo más chico posible. Entonces, esos son los gradientes entre los cuales puede ir esta reducción en la heterocigosis. Es muy claro. Generalizando para generaciones, nos queda que la heterocigosis a un tiempo t es esta expresión, 1 menos 1 sobre 2n a la t, que es aproximadamente la expresión que tengo aquí abajo, ¿no? H al tiempo t es igual a la h al tiempo 0 por e a la menos t sobre 2n. Entonces, por ejemplo, podemos calcular en cuánto tiempo se va a perder en cierta cantidad, en cierto cociente la heterocigosis, ¿sí? Que sería nada más esta expresión ya despejando. El tiempo que toma esta reducción va a ser este cociente ht sobre h0, su logaritmo natural, por 2, por n, cambiándole de signo, ¿no? Entonces, bueno, pues dado el tamaño efectivo, así podemos calcular cómo vamos perdiendo la variación genética. En términos generales, para que este cociente sea 0.5, nos da que es 1.39 n el tiempo para que se pierda la mitad de la variación genética. ¿Sí ven? Entonces, básicamente, para que se pierda la mitad de la variación genética es básicamente proporcional al tamaño efectivo, ¿sí? Entonces, poblaciones con un tamaño efectivo de 10, por ejemplo, les toma pues alrededor de 14 generaciones que se pierda la variación genética a la mitad. Si es de 50, les toma 70 generaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica creo que ya se las había mencionado, es de un libro de la genética de la conservación. Parecerían muy divertidos los rinocerontes, pero se dan cuenta que pues su montaña rusa los lleva a la extinción, ¿no? Y lo que sucede es que se pierde la variación genética muy rápido otra vez si las poblaciones son menores de 100 individuos, y de hecho se pierde casi toda la variación genética que quieren en menos de 75 generaciones si son 10 individuos. Entonces no se pierde la variación genética rapidísimo, pero pues en términos ya más ecológicos, más evolutivos, sí vamos a perder muchísima variación genética, ¿no? Entonces, bueno, pues es toda la preocupación de la genética de la conservación, de cómo diseñar cruzas, cómo introducir migrantes, cómo mantener los tamaños efectivos lo más grande posible para minimizar la pérdida de variación genética, ¿no? Ok, entonces si les queda claro este análisis, es muy sencillo. La fórmula es muy, muy sencilla, aquí está. Si la heterocigosis se reduce como función de 1 menos 1 sobre 2n, ¿sí? Y se dan cuenta que también podríamos calcular el tamaño efectivo en principio
si tuviéramos buenas medidas de cómo cambió la variación genética en una o en N generaciones, ¿no? Viendo cómo se redujo la heterocigosis, si sabemos que fue la única causa, podríamos despejar entonces, pues el tamaño efectivo de esta ecuación si quieren, ¿no? Ya sabemos cuánto tiempo pasó, cómo se redujo la variación genética y nada más tendríamos que despejar la N, que nos hablaría del tamaño efectivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, este es uno de los efectos más claros de la deriva génica y sí podremos decir para una población con cierto tamaño efectivo cómo va a reducirse su heterocigosis. ¿Sí? Entonces, aunque no sabemos qué le va a pasar a cada una de las frecuencias alélicas, podemos decir que en general la heterocigosis como una medida global se va a reducir en tal cantidad. Otra vez por eso pues es muy importante desde el principio conocer Hardy-Weinberg, también es muy importante conocer pues la variación genética en un momento dado y también teóricamente si las poblaciones son comparables, calculando su variación genética, podríamos hacer inferencias de cuál ha tenido un tamaño efectivo más grande, ¿no? La que tenga un tamaño efectivo más grande va a tener mayor heterocigosis. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo incrementa la varianza? Entonces, una forma de ver la heterocigosis es de esta forma, ¿no? 2PQ, la varianza esperada binomial, menos 2 veces la varianza en las frecuencias alélicas, ¿no? Entonces, así es como va a ser la heterocigosis en un momento dado. Entonces, lo que podríamos calcular es, si ya tenemos esta fórmula de la heterocigosis al tiempo t, sustituirla en la fórmula de arriba, que habíamos visto desde el principio del curso, esto cuando veíamos cómo aumentaban las varianzas en las frecuencias alélicas, etcétera. Entonces, podemos despejar de esta fórmula la varianza y la varianza al tiempo t va a depender obviamente de las frecuencias alélicas. La varianza va a ser más alta cuando las dos frecuencias alélicas sean iguales y entre más distintas sean las frecuencias alélicas va a haber menos varianza, pero también va a depender del tiempo que ha sucedido y del tamaño efectivo, ¿no? La varianza va a ser mayor entre mayor variación genética haya, más tiempo haya pasado y menor tamaño efectivo, ¿no? Entonces también podríamos comparar las varianzas en las frecuencias alélicas y si sabemos el tiempo y la frecuencia alélica inicial, podríamos inferir el tamaño efectivo, ¿no? El problema es que puede ser muy difícil de inferir las frecuencias alélicas iniciales, a menos que tuviéramos muchas réplicas y entonces la P inicial sería igual a la P promedio, ¿no? Entonces podríamos usar algunas aproximaciones para poder utilizar esto, pero básicamente lo que veíamos desde esta figura o lo que veíamos en el análisis de Bury, ¿no? Después de mucho tiempo, la mitad de las poblaciones, si comenzamos con las frecuencias alélicas de 0.5, va a estar fijo para uno u otro alelo y va a ser la máxima varianza posible, que es la varianza binomial en estos datos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces todo esto es una descripción de las principales características de la deriva génica. Me voy a regresar. Entonces, este es el resumen, ¿no? La deriva génica va a ser más importante entre más pequeño es el tamaño efectivo. Van a cambiar las frecuencias alélicas y van a ser más rápidas y más abruptas a menor n, perdón. ¿Sí? Si es la n infinita, no cambiarían nunca las frecuencias alélicas. Se va perdiendo variación, heterocigosis en el tiempo, como les acabo de mostrar. Eventualmente se pierde toda la variación y se fija uno u otro alelo en el tiempo y la probabilidad de fijación va a ser igual a la frecuencia alélica inicial. Entonces, en este caso, que era 0.5, se fija la mitad para uno u otro de los alelos, ¿no? Van dividiendo las poblaciones, pero la que Q se mantiene constante en el tiempo, ¿no? La probabilidad de fijación igual a su frecuencia alélica. Esto y este experimento que nos muestra cómo van cambiando las frecuencias alélicas y cómo se va fijando la mitad de las poblaciones para uno y la otra mitad para otro de los alelos, aunque en un momento dado puede haber varianza debido a, pues exactamente al corazón de la deriva génica, que es un proceso aleatorio, ¿no? Que la Q se mantenía constante y la varianza iba incrementando, ¿no? Y que la heterocigosis se pierde como función de esta fórmula y
pues es muy claro, ¿no? A menores tamaños efectivos se pierde más y más rápido la variación genética y también aumenta más y más la varianza entre las poblaciones. ¿Ok? Entonces, el análisis más formal, cuantitativo de la deriva génica es matemáticamente complicado. Se necesitan ecuaciones de difusión. Les costó mucho trabajo implementar estas ecuaciones. De hecho, no fue hasta Kimura y otras gentes que comenzaron a hacer algunas aproximaciones y no es hasta más reciente que se han obtenido resultados más precisos y exactos. Entonces, para hacer el análisis, a Fisher y a Wright se les ocurrió un método relativamente empírico, relativamente sencillo, que se llama el enfoque de las matrices de probabilidades o de matrices de transición, ¿no? Entonces, otra vez, para la deriva génica no se puede usar un enfoque determinista, pero lo que podemos calcular es una metodología de probabilidades, ¿no? Si tenemos una P de 0.4, por ejemplo, y una N de 10, ¿cuál es la probabilidad de que la P siga en 0.4 en una generación? ¿Y cuál es la probabilidad de que haya disminuido o aumentado en 1, 2 o 3 de los alelos, ¿no? Eso es lo que se trataba de calcular en estos casos. Entonces, es un enfoque que lo podemos enseñar, lo podemos teóricamente trabajar. Podríamos hacer los cálculos también en principio a mano, hasta con una calculadora o una hoja de cálculo, o con algún programa que trabajara matrices como MATLAB y muchos otros. El principal objetivo de esto no es que hagan los cálculos en su casa, sino los elementos básicos para que entiendan cómo funcionan estos cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿están todos energéticos? ¿Todos están despiertos? ¿O ya están quedando dormidos y lo vamos a ver mejor la clase siguiente? Entonces, les voy a dar ahorita la idea general y luego creo que Jaime y Erika querían hacer algunos avisos para que lo retomemos la siguiente clase, ¿no? Entonces, espérenme. Les voy a enseñar la idea básica de las matrices de transición, ¿no? Ok. Entonces, no sé si en su vida preparatoria o en la carrera, vieron álgebra de matrices, vieron ¿cómo lo llaman luego? Álgebra lineal. Si no lo vieron, no se preocupen, se van a aterrar en los siguientes minutos, pero en el libro de texto viene muy bien ejemplificado. Los más ecólogos de ustedes a lo mejor lo recuerdan de los análisis de crecimiento poblacional, de matrices de Leslie, Lefkowitz, etc. Es básicamente la misma idea. En los crecimientos de las poblaciones lo que tenemos son individuos de distintas categorías de tamaño, de distintas edades, y lo que hacemos es multiplicar la distribución de edades que tenemos por una matriz, donde la matriz nos dice cuál es la probabilidad de que sobrevivan a una generación. Si son categorías de crecimiento, cuál es la probabilidad de que te quedes en una categoría de tamaño, que crezcas o que decrezcas o que te mueras, y cuál es la probabilidad de que te reproduzcas. Entonces, estas matrices que vamos a ver ahorita son más sencillas. Vienen de la distribución binomial y lo que nos dicen es esto, ¿no? La probabilidad de que dados J a dos alelos en un tiempo anterior, ¿sí? La probabilidad que nos queden Y alelos en un tiempo siguiente, ¿no? Entonces es un modelo de un locus, dos alelos, N individuos, 2N alelos en total, ¿no? Porque son diploides. Entonces tenemos dos categorías, J, ¿sí? Que es una categoría de alelos en el tiempo anterior, y que es la categoría, el número de alelos que hay en un tiempo T más 1, ¿sí? Entonces a lo mejor eso les cuesta trabajo pensar a qué me estoy refiriendo, y la idea es la siguiente, ¿no? La idea, déjenme avanzar un poco. Sí, entonces miren, si ven esta parte de abajo, ¿ok? Entonces este es en un momento dado, comenzamos con puros individuos heterózigos. Entonces tenemos dos alelos y entonces esta es una matriz solo para dos individuos. Hay 4 alelos, ¿sí? Y entonces pueden ser
los 4 alelos del alelo A1, entonces 0 del alelo A2, un solo alelo del A2, 2 alelos del A2, eso es una frecuencia de 0.5, 3 alelos, que sería de 0.75, o 4 alelos A2, que sería una frecuencia de 1. ¿Sí ven? Entonces es una forma un poquito distinta, pero en realidad lo que tenemos aquí es las frecuencias alélicas, pero pensadas en cada uno del número de alelos que podemos tener en una población, ¿ok? Entonces comenzamos con puros individuos heterózigos. Entonces lo que vamos a calcular es, si comenzamos con puros individuos heterózigos y nada más tenemos 2 individuos en la población, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad que a la siguiente generación los 2 individuos sean heterózigos, ¿sí? O que un individuo sea homózigo y el otro heterózigo, o que todos los individuos sean homózigos y se haya perdido el alelo A2, o al revés, que haya 3 individuos, 3 alelos, un individuo homózigo y otro heterózigo, o que todos los individuos sean homózigos para el otro alelo. Entonces, en este caso, a la siguiente generación pasa de una frecuencia alélica de 0.5, de una probabilidad de 1, a una probabilidad de 0.375, ¿sí? De que se siga manteniendo esta frecuencia, unas probabilidades más bajas de que tengamos 1 y 3 o 3 y 1, y unas probabilidades de que se haya perdido completamente por deriva génica el alelo. ¿Sí ven? A la siguiente generación se va como aplanando la distribución. Sigue siendo más probable que haya heterózigos, pero cada vez tenemos más de 3 y 1, 1, 3, o que se haya perdido un alelo, y ya la siguiente generación es todavía un poquito alta la categoría intermedia, pero ya son más altas las probabilidades que se haya fijado cada uno de los alelos. Y después de mucho tiempo va a suceder lo esperado, que se fije la mitad de uno u otro de los alelos. ¿Sí ven? Entonces lo que estábamos haciendo aquí es algo parecido a ver la deriva génica, no tanto en términos directamente de las frecuencias alélicas, como a mí me gusta más ver, como veíamos en estos experimentos, ¿sí? Sino lo que estamos viendo es la distribución de las frecuencias alélicas como en el experimento de Bury, ¿no? Lo que pasa es que en el experimento de Bury lo que tenemos es una matrizota, ¿sí? De 32 réplicas posibles, ¿ok? Entonces vamos a seguir viendo esto. Espero que les vaya quedando más clara esta matriz, ¿sí? Entonces se dan cuenta que es una pesadilla, porque necesitamos, ¿sí? Tener, pues, el número total de alelos. Entonces, si tienes 20 individuos, la matriz es de 21 por 21 de todas las probabilidades, la matriz de probabilidades de transición, y lo que tendríamos sería, pues, las 21 categorías posibles, ¿no? Desde tener 10 y 10 alelos hasta tener 0 o los que fueran, ¿no? 21 alelos o los que fueran, ¿ok? Entonces, la matriz de probabilidad de transición lo que nos permite es, a partir de este que llamamos vector, ¿sí? Que está dado por las frecuencias alélicas, las frecuencias de genotipos posibles que tenemos, la distribución de genotipos, de hecho, cómo va cambiando en el tiempo. Y entonces, para hacer eso, lo que hacemos es multiplicar este vector por esta matriz de probabilidades de transición, ¿ok? Entonces, lo que les voy a platicar es cómo construir la matriz de probabilidades de transición en este momento, y voy a regresar en la clase siguiente a explicar esta matriz. ¿Ok? Entonces, bueno, así se ve la matriz de probabilidades de transición. ¿Sí la ven? Y lo que nos dice es, si en la generación 1 teníamos 0 alelos, ¿cuál es la probabilidad que a la generación siguiente se mantenga 0 alelos? Pues si ya no hay alelos, pues la única forma de generarlo sería por mutación o flujo génico, y como solo estamos viendo deriva génica, si teníamos 0 alelos, se mantienen en 0 alelos, y la probabilidad de pasar de 0 alelos a 1, 2, 3, 4, pues es de 0, ¿no? Estos estados se llaman estados absorbentes, absorbedores, y ya no puede salir, ¿no? Luego, esta probabilidad es la probabilidad de que si teníamos un alelo, a la siguiente generación se pierda, ¿sí? Ya se perdió ese alelo por deriva génica, a la siguiente generación se mantenga en 0.42, que es la probabilidad, a la siguiente generación pase de un alelo a 2, de un alelo a 3 o de un alelo a 4, ¿sí ven?
Aquí está la probabilidad, por ejemplo, que veíamos hace rato. Si teníamos dos alelos, que se mantengan dos alelos es 0.375, pero hay una probabilidad de que de 3 pase a 1, o de 3 pase a 2, o de 3 pase a 0, ¿no? Entonces, esta es la matriz que queremos construir. Y esta matriz está dada por las probabilidades binomiales, ¿no? Entonces, las probabilidades binomiales es exactamente eso. ¿Cuál es la probabilidad de que de J alelos que tengamos, pasemos ahí alelos, y está dado por el número de individuos, 2n factorial? ¿Se acuerdan de los factoriales? 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces, ese es el número factorial. Muchas calculadoras lo calculan, ¿sí? Aquí está 2n menos i, donde i es la probabilidad a la categoría que quieres pasar, ¿sí? Factorial multiplicado por 1 factorial. Aquí está 1 menos j, donde j es la categoría anterior, ¿sí? Elevado a la 2n menos 1, y aquí tenemos j, 2, y ahí. ¿Se dan cuenta que entonces tenemos todos los elementos, los podrían calcular en una calculadora? Las probabilidades de que se equivocaran serían grandísimas, pero en principio podríamos calcular todos los elementos de la matriz, y lo que se hace es ir calculando cada uno de los elementos, ¿no? Desde la probabilidad si había 0 que se quede en 1, etcétera, ¿no? Entonces se dan cuenta que lo podemos calcular, pero es una pesadilla, y esta es nada más una matriz para 4 alelos, 2 individuos, ¿sí? Entonces, lo siguiente que hacemos es, ya que tenemos esta matriz que calculamos muy laboriosamente, es multiplicar esta matriz por este vector. Entonces, no sé si han hecho alguna vez multiplicación de matrices, ¿sí? Voy a saltar todas estas explicaciones y vamos a ver cómo se multiplica una matriz por su vector. Entonces, este es otro caso, ¿sí? Estamos comenzando con un alelo y queremos ver cómo va a ir cambiando cuando todas teníamos con un solo alelo en la población, que se pierda, que se mantenga un alelo, que aumenta a 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que queremos calcular es la probabilidad de que se pase de este vector a este otro vector. Entonces, lo primero que calculamos es este primer número. Entonces, para calcular el número, lo que se hace es multiplicar el primer número de la columna, 0, por el primer número de esta línea de la matriz, que es 1. Entonces, 0 por 1, que es 0. Luego es 1 por 0.318, ¿sí? Que es este valor. Luego es 0 por este valor de la matriz, que es 0.026, ¿sí? Que otra vez se vuelve 0. El siguiente valor es 0 por 0.0039, y el siguiente valor es 0 multiplicado por este 0. ¿Sí ven? Entonces, la sumatoria de todo esto nos da el siguiente valor. Entonces, para el siguiente número, ¿cómo se hará? Pues lo mismo, ¿no? Multiplicas 0 por este 0 de la matriz, este 1 por este 419 de la matriz, ¿sí? Luego este 0 por 0.25, que nos da 0, etc. ¿Se dan cuenta que es una pesadilla? Pero lo único que necesitarían sería una buena calculadora y no equivocarse en las cuentas. ¿Ok? Entonces, en este otro caso, vean que comenzamos con otra frecuencia alélica, ¿sí? Con una frecuencia alélica en vez de 0.5, 0.25. Y lo que estamos viendo es cuáles son las probabilidades que se mantenga en 0.25 un solo alelo, que se haya perdido o que se haya fijado. Entonces, es muy baja la probabilidad, que es otra vez que comenzábamos con una pecera, pero nada más tenemos el 25% del alelo negro, si quieren, ¿no? Entonces comenzamos a sacar, y lo más probable es que otra vez se mantenga el 25%, pero ahora hay una probabilidad muy alta que se haya perdido el alelo, o al revés, que obtengamos puros alelos del que era menos común, ¿no? Ok, entonces así se trabaja con las matrices de transición. ¿Sí? ¿Sí les quedó más o menos claro? Entonces, lo único que hacemos es, bueno, no lo único que hacemos, es muy talachudo, es como tuvieron que hacerlo Fisher y Wright, porque no se les ocurría bien cómo resolver el problema, pero sabían bien su álgebra,
su álgebra lineal, su álgebra de matrices, ¿sí? Esto y sus probabilidades, utilizaron la probabilidad binomial, calcularon estas matrices y fueron viendo qué sucedía. Y de ir viendo este análisis de cómo iban cambiando. Si quieren, es en realidad la distribución de las frecuencias alélicas y es parecido al experimento que proponía Sewall Wright, ¿no? Comenzamos con muchas poblaciones, todas con las frecuencias alélicas iguales, todas van a mantener el mismo tamaño efectivo de las poblaciones y vamos a ir viendo cómo va cambiando la distribución de probabilidades. Entonces, si ven, acá abajo, lo que tengo es cómo es la Q promedio, ¿sí? Que se mantiene constante. Y abajo es, de aquí podemos calcular sin problema las frecuencias alélicas, cómo va cambiando la heterocigosis. Y va cambiando la heterocigosis exactamente igual como habíamos calculado hace rato, ¿no? 0.5, 0.375, 0.28. ¿Y por qué va cambiando la heterocigosis? Porque cada vez tenemos menos poblaciones en 0.5 y más poblaciones donde se fija uno u otro de los alelos y después de mucho tiempo pues se van a ir perdiendo todas las combinaciones y quedar la mitad de las poblaciones para uno o para el otro de los alelos, ¿no? Ok. Bueno, entonces luego voy a regresar a estos otros cálculos, ¿sí? Pero quiero que vean, por ejemplo, aquí, ¿no? Un análisis para un caso donde hay 20 individuos, entonces una matriz de 41 por 41, ¿sí? Calculan las probabilidades de la matriz como hace rato, nada más expandiendo las probabilidades binomiales. Y estos son los resultados. Si comienzas con todas las poblaciones con 0.5, en una generación lo que obtienes es que lo más probable es que se mantengan las poblaciones alrededor de una frecuencia alélica de 0.5, pero ya va a haber algunas poblaciones con frecuencias mayores o menores, algunas otras casi con una frecuencia como que será de 0.25 en una sola generación. Si pasa más el tiempo, va aumentando la varianza, la dispersión de las poblaciones, y en 5 generaciones ya tenemos una distribución casi plana, y ya tenemos una proporción de poblaciones, 0.08, que se fijó para el alelo A minúscula y que se fijó para el otro alelo, el A mayúscula, ¿sí? Perdón, me equivoqué. Esto era para las 20 generaciones. Para las 5 es más bien esto, una distribución prácticamente normal, ¿no? Entonces, entre más individuos hay en la población, más tiempo va a tomar a que se vayan aplanando estas curvas y que se vaya fijando uno u otro de los alelos. Y miren, en el caso de Bury, era parecido hace rato, este es n igual a 20, este era n igual a 16, ¿sí? Y de hecho en el Hart y Clark hacen las simulaciones para este tamaño de población, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el experimento de Bury, aquí se ve cómo va aumentando la proporción de alelos que se van fijando con respecto a lo esperado para un tamaño efectivo, para una matriz, esto de solo 18 individuos, no de 32, ¿no? Entonces, la deriva génica es mucho más grande de lo que se esperaría en el experimento de Bury y que esto es parecido, aunque aquí está pensando en frecuencias iniciales, a las gráficas que venían en los artículos clásicos de Sewall Wright, que ya les he mencionado mucho, el de Genetics y el del libro, ¿sí? Con distintas consideraciones. ¿Ok? Entonces, aquí voy a dejarle. Voy a retomar la clase, la próxima clase desde el principio, y les voy a platicar de algunas otras cosas de las matrices de transición, ¿sí? Que estoy seguro que algunos de ustedes se quieren morir en este instante, pero no se mueran, no se suiciden. Esto a lo mucho habrá por ahí algún problema para hacerlo. En la práctica nadie tiene que hacer estas matrices de transición, ¿sí? Y es nada más una herramienta para que vayan visualizando cómo se pueden analizar estos de forma comparativamente sencilla, ¿no? Las ecuaciones exactas, bueno, las ecuaciones exactas son muy complicadas, las aproximaciones de difusión que obtuvo Kimura y compañía vienen, las vamos a platicar posteriormente. Entonces, la próxima clase vamos a ver con cuidado el tamaño efectivo de las poblaciones y vamos a discutir un poco los resultados. Perdón que vaya corriendo por todas estas transparencias
tan simpáticas. Pero quería ver si teníamos... Sí, aquí están las ecuaciones de Kimura de difusión y de Kimura-Iota, que realmente pues tienen que ver con integrales y cosas un poco más complicadas, ¿no? No vamos a de veras analizar estas ecuaciones, sino que nos vamos a saltar a los resultados más importantes de Kimura-Iota en la próxima clase y tal vez en la otra clase la siguiente semana. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a dejar. Y les queríamos pedir algunas cosas, ¿verdad, Erika, Jaime? Les voy Sí. a pedir que vayan leyendo, ahora sí, con más cuidado, el capítulo de endogamia. La próxima clase les vamos a dejar los problemas y un ensayito, ¿sí? Y lo más importante, aunque a lo mejor hay otros avisos, pero lo más importante para mí, acuérdense que desde el principio les habíamos dicho que van a tener que hacer un trabajo semestral, ¿sí? Entonces luego con Jaime vamos a ver todavía más herramientas para analizar datos en su trabajo semestral, pero acuérdense que la idea del trabajo semestral es que, si mal no me acuerdo, les había dicho que lo vamos a hacer ahora por equipos, pero que vayan encontrando un juego de datos que les permitan demostrarnos que aprendieron genética de poblaciones, ¿no? Un juego de datos en los cuales puedan calcular las frecuencias alélicas, si están en equilibrio de Hardy-Weinberg, y luego análisis más sofisticados de si hay o no flujo génico en esos datos, si pueden calcular el tamaño efectivo, o a lo mejor les pueden hacer inferencias de la tasa de mutación, ver si se parece a que están en el equilibrio de alelos infinitos o al stepwise, etcétera, ¿no? Entonces ahora sí, vayan pensando, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen datos propios, a lo mejor los están sacando en la tesis y ya los tienen, a lo mejor no los tienen, pero han visualizado artículos parecidos. Como les digo, cada vez es más fácil que cualquier artículo que busquen en la literatura tenga asociados los datos empíricos que obtuvieron o que estén en distintas bases de datos. Y como también les recalcaba Jaime, que el énfasis sea en genética de poblaciones, no en evolución molecular. No nos hagan nada más con filogenias y reconstrucciones filogenéticas, que pues sí está padre, sí nos gusta, pero no es lo que queremos evaluar, ¿no? Lo que queremos evaluar es dos cosas, ¿no? Que sepan trabajar sus datos empíricos y que los sepan interpretar y poner a la luz de toda la teoría que estamos viendo, de los capítulos y los análisis, ¿ok? Entonces eso es súper importante y ahora sí, pues si tienen preguntas o si no, Jaime y Erika también les querían decir cositas, ¿no? Y voy a conseguir un vaso de agua mientras. Hola, chicos. ¿Tú, Erika, quieres decirles algo antes? Pues no, ya había visto lo de los problemas de endogamia y si quieren, como dice Luis, se los damos la próxima clase, ya exactamente cuáles son. Y bueno, recuerden a todos también hacer su folder en el Google Drive. Creo que faltan algunos, ¿no, Jaime? Sí, faltan algunos, entonces pues no pude subir sus trabajos calificados, bueno, las prácticas en particular. Entonces no se les olvide meterse y hacer su folder, ¿ok? Sí. ¿Y qué más? También, si les costó trabajo esto del álgebra de matrices, échenle un ojo al Hedrick. Creo que en un par de lugares más o menos se explica. Y no se obsesionen. No necesitan ser unos expertos en resolver el álgebra de matrices, ¿no? Nada más para ilustrar cómo lo construyeron, ilustrar cómo hicieron los primeros análisis, inferencias de la deriva génica y esos cálculos de los juegos entre deriva génica y selección que luego les voy a enseñar cómo los iba aproximando con muchísimo esfuerzo y mucho ingenio Sewall-Wright, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces, si no hay más, ahorita lo que yo quería era que pues veamos las primeras dos prácticas. Bueno, primero, ¿tienen duda de la...? No, vamos a ver primero las dos primeras prácticas, nada más, porque bueno, ya se las califiqué. De hecho, ya deben de estar en sus carpetas, los que tengan la carpeta, los que falten, háganla. Si a alguien de ustedes le falta alguna de las prácticas, o sea, lo que está en sus carpetas ya está calificado y está en la lista. Si a alguno de ustedes le falta
sus prácticas o alguna de las prácticas quiere decir o que no le entregaron o que no nos llegó o que a lo mejor en vez de meterla en su carpeta, la metí en la carpeta del vecino. Entonces, si alguien entregó un trabajo y no está en su carpeta, me puede mandar un mail muy amablemente pidiéndome que revise dónde está, ¿no? Pero con mucha amabilidad, por favor. Que bueno, de todos modos los archivos los tenemos todos completos. Entonces, bueno, eso. Entonces, como ya están calificadas, ahorita lo que quería era que viéramos rápidamente las pues, respuestas de las prácticas. De hecho, si ven, las prácticas realmente no están, no les puse calificación, porque como entre que son preguntas abiertas y con todo este relajo de la electrónica, pues más bien solo estoy calificando si las entregaron o no. Si las entregaron, pues está todo bien, tienen 10. La otra cosa es que, bueno, hay mucha varianza, no tanta, pero sí entre el esfuerzo que hacen algunas personas en entregar la práctica, ¿no? Algunos les pongo, bueno, está en Hardy Weinberg y otros ponen no. Y ya, ¿no? Bueno. Cambio otros, no, bueno, no, pero es que hay que considerar y los marcadores y todo. Entonces, pues échenle, a los que no le están echando tantas ganas, pues échenle un poquito más de ganas. Y a los que le están echando muchas ganas, pues qué padre, muy bien chicos. Realmente hay trabajos que se nota el esfuerzo que están haciendo y creo que pues deben de estar contentos. Yo estoy muy contento por el esfuerzo que se ve que están poniendo en sus trabajos. ¿Ok? Y pues necesito la pantalla. Perdón, ¿Me Jaime, la perdón. prestas? Sí, no, está bien. Perdón, me chispó. Listo. No, pues justo apenas estaba dando más bien mi discurso motivacional. Entonces, ¿Quieres que ya quite acabé. la grabación o te la dejo? No, déjala, Ok. pues vamos a ver las prácticas. Entonces, bueno, porque todos las resolvieron, o sea, bueno, todos los que las entregaron las resolvieron, entonces, bueno, por las respuestas creo que no hay ningún problema. Más bien discutir un poquito de la interpretación, ¿no? Entonces, a ver, déjenme, voy a compartir mi pantalla. Listo, déjenme que no vaya yo a tener aquí las respuestas de algo. No. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver la práctica. Esta es la práctica 1. Ok. Jaime, ¿Te escucho? perdón por interrumpirte, pero es Dime. que estoy intentando como descargar, bueno, checar si son comentarios porque veo como en highlight algunas oraciones Ajá. y no sé si son comentarios, pero no puedo Mira, verlos. No. Algunos sí tienen comentarios y otras más bien solo subrayé lo que me pareció importante. No necesariamente hay comentarios, ¿eh? O sea, todas están subrayadas porque como las estoy leyendo, la parte que está subrayada son como los puntos que creo que eran necesarios para que respondieran las preguntas. Entonces, digamos que si tienen cosas subrayadas, quiere decir que eso está bien y pues ya palomita, ¿no? Nada más. En algunos casos sí hay comentarios, pero bueno, eso lo pueden checar. Y también, sí, no sé, si vean, deben de haber comentarios y no sé si los puedan abrir, yo espero que sí. Según yo sí se pueden abrir en cualquier visualizador de PDF. Si no, voy a preguntarle a otras personas a ver si pueden ver los comentarios. Ok. Gracias. No, de nada. Sí, no, nada más están subrayadas, no tienen, solo en algunos casos donde ahí veo algún error, sí les pongo algún comentario, o en el caso de que hicieron algo bien padre, pues les pongo, oye, esto está chido, ¿no? En general, en ese sentido van los comentarios. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a platicar de la primera práctica. Ok, la primera, ok, todo bien, los paquetes, ¿no? Pues vamos a ver directamente las preguntas. Ok. Ok, aquí está. Déjenme, aquí tengo las prácticas, aquí está la práctica 1 y aquí tengo los grafiquitos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, la práctica estaba realmente fácil. Primero, bueno, tenían aquí los bichitos. Esto era, capturarlas en el archivo. Tenían aquí sus bar plots de los genotipos, ¿no?
Y aquí estaba el esperado y observado, ¿no? Entonces, la primera pregunta es cómo interpretas el resultado, que si se acuerdan era la prueba de Hardy-Weinberg, que aquí tengo los resultados, y aquí están. Aquí están, ¿no? Los resultados. La verdad es que también estoy muy contento porque por primera vez en un curso el 99% de las personas interpretaron bien la prueba de Hardy-Weinberg cuando usan un programa. En general, cuando usamos los programas en el curso, se presta mucho a confusión. Y bueno, esto también tiene que ver porque si ustedes vieron sus gráficos y vieron los resultados, pues era fácil saber que esta población de bichos pues no está en Hardy-Weinberg, ¿no? Entonces, muy bien, estoy muy contento de que todos interpretaron bien la prueba de G cuadrada, entonces la respuesta está en Hardy-Weinberg. No está en Hardy-Weinberg y acuérdense pues, que la prueba pues, es una prueba de G cuadrada y tenemos que el valor de G cuadrada, que en este caso es de 7.35, pues es mayor al de las tablas, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque luego justamente había mucha confusión cuando únicamente trataban de interpretar el valor de P. Y también me dio mucho gusto que muchos de ustedes pusieron además la interpretación de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa, ¿no? Lo cual hace que hayan comprendido, bueno, me indica que comprendieron bien la prueba. Entonces, en eso muy bien. Creo que todos tienen palomita, no hay ningún problema. Luego, lo siguiente, ¿qué más? Ok, ¿qué subespecie tiene más diversidad? A ver. Entonces, aquí están los resultados. Entonces, miren, esta pregunta está interesante porque se acuerdan que una subespecie tiene .329 de diversidad y la otra tiene .30, ¿no? O sea, la diferencia en diversidad es de .001. Y entonces les pregunto, bueno, ¿cuál tiene más diversidad? Antes de responder, observen sus gráficos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de los gráficos que eran justamente estos, ¿no? El número de alelos y el valor de diversidad, pero acuérdense que este gráfico, pues además muestra la dispersión de los datos. Entonces, si ven, realmente la pregunta, en general todos me contestaron, pues que quién sabe, pues depende, ¿no? Lo cual, pues realmente esa es la respuesta, ¿no? O sea, no podemos realmente afirmar cuál de los dos tiene mayor diversidad, puesto que uno, las diversidades son muy similares, pero dos, si ven, hay un asunto aquí interesante que Parviglumis tiene uno de los marcadores monomórficos, que quiere decir que tiene una diversidad de 0, y es algo que muchos argumentaron. Y de hecho, algunos lo que hicieron es que en lugar de interpretar la heterocigosis, que era prácticamente igual, pero que además tenía un montón de dispersión, muchos lo que hicieron es interpretar la diversidad en términos de número de alelos, lo cual está muy bien porque entonces, en términos de números de alelos, la que tiene mayor número de alelos es mexicana, más que Parviglumis, ¿no? Entonces, está padre, eso me parece una manera muy ingeniosa también de interpretar la diversidad, porque pues finalmente la diversidad genética se puede medir de varias maneras, y algo que también me dio mucho gusto y que casi todos se dieron cuenta es que al haber un marcador que no tiene diversidad genética o que es monomórfico, en este caso Parviglumis, pues el valor de la heterocigosis esperada pues iba a ir hacia abajo, porque finalmente el valor de la heterocigosis en este caso es el promedio de todos los marcadores, ¿no? Entonces, pues bien, entonces la respuesta ¿cuál era? Pues no, realmente no había una respuesta buena, simplemente lo que quería que ustedes hicieran es que argumentaran, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que tiene diversidad? Y muchos de ustedes dijeron, pues creo que no hay suficiente información como para decir cuál de las dos tiene diversidad. Y algunos dijeron, no, tiene más diversidad mexicana porque tiene más alelos. Cualquiera de esas respuestas es correcta, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando ustedes tengan su set de datos y estén estimando la diversidad, es importante que hagan este tipo de ejercicios, porque muchas veces nos sale una diversidad de .32 en una población y de .63 en la otra, ¿no? Y esta diferencia se debe únicamente a que en alguna de sus poblaciones tienen marcadores monomórficos. Y esto es súper común, sobre todo cuando tienen grupos que son divergentes. A veces en una especie un marcador puede ser polimórfico y en la otra puede ser monomórfico. Y esto no tiene nada que ver con realmente con la cantidad de variación genética que tiene. Simplemente puede ser por un error al amplificar el marcador, o pueden ser cosas de aspectos técnicos más que
pues más que estén hablando de la biología, ¿no? Entonces, pues prácticamente todas las respuestas que me dieron estaban bien. Esta es la práctica, no, esta es la otra práctica, aquí está, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaban las diversidades, estaba bastante bien. Y las subespecies se encuentran en Hardy-Weinberg. ¿Consideras que esta prueba es idónea para este tipo de organismo y marcadores, no? Entonces, a ver qué salían las pruebas. Bueno, entonces esto también estaba interesante, ¿no? Cuando ustedes hicieron la prueba de Hardy-Weinberg, si vieron algunos de los marcadores, unos estaban en Hardy-Weinberg, otros no estaban en Hardy-Weinberg, pero además, pues había uno que no tenía variación, entonces pues no se puede hacer la prueba, entonces estaba complicado, ¿no? Entonces al final, la mayoría concluyó que esta prueba no es la idónea para nuestro set, al menos para nuestra pregunta, no para nuestro set de datos. Bueno, tampoco para el set de datos realmente. Pero realmente para responder la pregunta, pues no es la mejor prueba, no es la mejor prueba. Muchos también criticaron que pues lo que pasa es que aparte el tamaño de muestra es demasiado pequeño y entonces al usar una prueba de G cuadrada, pues tienes poco poder estadístico, lo cual es correcto también, pero pues es feo que te digan, ay, sí, tienes bien poquitas muestras, ¿no? Pero bueno, ese es un problema bastante común. Y justamente, ¿no? También cuando ustedes quieran hacer su prueba de Hardy-Weinberg, vean qué opciones hay, que de hecho ahorita, bueno, ya conocen una. ¿Qué opciones hay? Sobre todo cuando tienen tamaños de muestra pequeños. Entonces, la respuesta es, ¿las subespecies se encuentran en Hardy-Weinberg? Pues la respuesta es, pues ahorita no sabemos porque esta prueba no nos funciona realmente para lo que nosotros queríamos saber. Y consideras que esta prueba es idónea para el organismo y marcadores, pues en particular parece que no es lo mejor, pero sí tomen en cuenta que puede ser interesante hacer este tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos asumiendo que una población está o no está en Hardy-Weinberg, en el caso de los microsatélites, al ser marcadores neutros, esperamos que todos se comporten pues más o menos igual. Entonces, si ven que en una población todos los marcadores están en Hardy-Weinberg y hay un par o uno que no está en Hardy-Weinberg, pues vean qué es lo que está pasando con ese marcador. Porque muy probablemente tengan algún problema de alelos nulos o ese marcador no funciona bien para esa especie, etcétera, ¿no? Entonces, si bien este tipo de pruebas a lo mejor no funcionan para ver si la población o la especie están en Hardy-Weinberg, sí nos dicen información importante de cada uno de los marcadores, ¿ok? Y entre paréntesis, no, esta prueba de G cuadrada pues no es ideal para los microsatélites, pero que creen que para los SNPs es súper útil, porque los SNPs justamente son marcadores bialélicos y el hecho de poder hacer pruebas de Hardy-Weinberg en cada uno de estos marcadores, y aparte la G cuadrada es súper eficiente, sale rapidísima la prueba. Entonces fácilmente podemos hacer pruebas individuales para cada uno de los marcadores y utilizar 10,000 y sale inmediatamente. Y justamente nosotros podemos ver los marcadores que se encuentran fuera de Hardy-Weinberg, pues pueden ser sospechosos de varias cosas, ¿no? Como selección o cosas que luego vamos a ver después, ¿ok? Entonces, listo. Pues creo que, les digo, casi todas prácticamente todos estaban bien. Creo que no hubo ningún problema. Estoy contento de que todos interpretaron bien sus pruebas de Hardy-Weinberg. Y luego, bueno, en la práctica 2, la pregunta, bueno, menciona otros 3 formatos de secuencias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahorita de la práctica 1, chicos? No. Nada, bueno. Muy bien. En la práctica 2, menciona otros 3 formatos de secuencias. Bueno, eso estaba fácil, lo tenían que investigar. Pues estaba Phylip, estaba Nexus, estaba FASTA. Bueno, FASTA es en el que venían. Está el formato GenBank, el